En esta tarde hablaremos acerca de la fidelidad de Dios, de acuerdo como es expuesta en el libro de Deuteronomio capítulo 1, y así continuaremos con nuestros estudios acerca de los grandes capítulos del Pentateuco. La primera pregunta que nos surge es, ¿resulta importante estudiar algo del libro de Deuteronomio? La respuesta la da la Biblia misma. Pablo escribió, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado. Se escribió para enseñarnos a fin de alentarnos por las Escrituras y perseveremos en mantener nuestra esperanza. El libro de Deuteronomio sintetiza los libros del Pentateuco, es decir, es una especie de resumen, aunque no se sigue estrictamente el orden cronológico de los otros libros y tampoco solo incluye un resumen, incluye nuevas ideas y el simple hecho de que es otra estructura del libro de Deuteronomio, pues adquiere otro sentido. En este libro nosotros encontramos, más bien en este primer capítulo, nosotros encontramos dos grandes enseñanzas. La fidelidad de Dios, primero, y luego la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. En del versículo 1 al versículo 4, Moisés habla en nombre de Dios, un nuevo mensaje, un nuevo pacto. Dice Moisés al final del versículo 3, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Entonces es un nuevo mensaje, es la renovación del pacto, es el pacto renovado y debemos considerar que se aproxima la toma de posesión de la tierra prometida. Los primeros 8 versículos de este capítulo 1 de Deuteronomio, eso es lo que relatan, ¿sí? Se estaban aproximando, ya habían pasado los 40 años en el desierto y Moisés les recuerda 3 hechos. La fidelidad de Dios al darle ayuda a él para gobernar al pueblo, la fidelidad de Dios al mostrarle a los 12 espías la tierra en la que fluye leche y miel, y la fidelidad de Dios al cumplir su promesa de que quienes le siguieran entrarían en la tierra prometida, quienes le siguieran fielmente. Y también nos muestra la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, porque eso también es muestra de fidelidad de Dios, el cumplir sus promesas, pero diríamos negativas, las amenazas. Eso también es parte de la fidelidad de Dios. Moisés empieza enfatizando la promesa de Dios. Y entonces Moisés inicia con una explicación de la ley. Dice el versículo 5, la segunda parte, resolvió Moisés declarar. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vemos, aunque no está aquí explicado qué fue lo que dijo, que hubo una explicación acerca de la ley. Moisés exhorta al pueblo finalmente a avanzar hacia la tierra prometida. Y dice, volveos, versículo 7, id al monte del amorreo y todas sus comarcas en el monte y en los valles. Y Moisés da como un hecho lo prometido por Dios. Aunque no ha sucedido, él lo da como un hecho. Dice el versículo 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que juró a vuestros padres, que Jehová juró a vuestros padres. Todavía no habían tomado la tierra. Y él ya dice, ya, Dios ya la ha entregado. Ahora, de estos primeros versículos, de estos primeros 8 versículos, nosotros podemos ver que las promesas de Dios se cumplen cuando nosotros cumplimos las condiciones. Y esa condición es la fe. La fe demostrada con obediencia. La fe en Dios, es decir, creerle a Dios, se demuestra con obediencia.
Y esta obediencia en ocasiones es estar quietos. Después de la caída de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo, Jeremías le advirtió a Johanan: os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré. Ahí se les mandó estar quietos. Este es un acontecimiento posterior. Y en otras ocasiones, como en este caso, es entrar en acción, entrad y poseed. El pueblo, desgraciadamente, en ninguno de los dos casos obedeció a Dios. No lo obedeció. En época de Jeremías no estuvo quieto, y en época de Moisés no le creyó. No habían avanzado, ¿sí? Y luego Moisés pasa a hablar acerca de la fidelidad de Dios cuando él pidió ayuda. Y lo ejemplifica cómo Dios proporciona la ayuda a un líder, a él mismo. Moisés reconoce sus limitaciones. Versículo 9, la primera parte dice: yo solo no puedo llevaros. ¿Sí? No, él se sentía incapaz. Esto ya había sucedido antes, ¿sí? Entonces, pero Moisés se los recuerda. El pueblo creció y Moisés deseaba que creciera más. Dice: Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Moisés, en esa ocasión, con humildad, reconoció que él solo no podía gobernar al pueblo. Se preguntaba Moisés, dice el versículo 12, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros varones. Y entonces Moisés pide estos varones pues para delegar responsabilidades, y las delega. ¿Sí? Del versículo 13 al 14 nosotros encontramos lo siguiente. Dice el versículo 13, la segunda parte: para que yo los ponga por vuestros jefes. Ahora, estos varones surgieron de las propuestas del pueblo. Le pide propuestas al pueblo, pero él establece el perfil. Él les dice: dadme de entre vosotros varones, pero dice qué clase de varones. Dice: de vuestras tribus, varones sabios, entendidos o inteligentes, es lo mismo, y expertos, ¿sí? Al pueblo, dice el versículo 14, le pareció bueno hacerlo, y lo hicieron. Ya que tuvo los varones, Moisés los instruyó y les dijo: oíd a vuestros hermanos, versículo 16, juzgad justamente, no hagáis distinción de personas, ¿sí? Moisés instruye a los líderes, ¿sí? Pero ya instalados los líderes para ayudarle a Moisés, Moisés siguió ejerciendo el liderazgo. Dice el versículo 17: y la causa difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Y el versículo 18 dice: os mandé pues en aquel tiempo lo que habíais de hacer. Nosotros de este relato, donde Moisés habla acerca de la fidelidad de Dios al proporcionarle ayuda para poder gobernar al pueblo, aprendemos que un líder debe aceptar sus limitaciones. El mismo apóstol Pablo escribió: cada cual no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Es decir, el líder debe pensar en cuáles son sus cualidades y cuáles cualidades no tiene, en qué aspectos del trabajo él necesita ayuda. Y Moisés lo hizo, ¿sí? Pidió la ayuda, pero además la aceptó, ¿sí? Porque hay quienes piden ayuda pero no la aceptan. Él aceptó la ayuda.
capacitó y organizó a los otros líderes. En este sentido, Pablo le hizo esta recomendación a Timoteo, ¿sí? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, un líder debe capacitar a otros líderes. Ahora, él lo capacitó y los organizó y aceptó el liderazgo de otros sin rehuir sus responsabilidades. Moisés siguió, como ya vimos, liderando al pueblo. Siguió siendo el líder del pueblo, a pesar de que había delegado responsabilidades, a pesar de que había nombrado jefes, él siguió ejerciendo el liderazgo ante todo el pueblo. De esta manera, Dios mostró su fidelidad, diríamos de manera personal, a Moisés al proporcionarle a estos varones para ayudarlo en el gobierno del pueblo. Y luego nosotros en los siguientes versículos del 26 en adelante, nosotros vemos que la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo, cómo se contrasta. Aquí Moisés entonces retoma el hilo de la necesidad de entrar en acción. En la primera parte, en los primeros versículos, él les expone la ley, los exhorta ya a ir a tomar la tierra, le dice cómo Dios había sido fiel con él, a pesar de sus limitaciones, las limitaciones de Moisés, ¿sí? Les recordó eso, y luego les recuerda cuando Dios no los metió en la tierra prometida, porque el pueblo no le creyó, ¿sí? Sino le creyó a los 10 espías temerosos e incrédulos, y murmuraron contra Jehová, y como castigo no les fue permitido a aquella generación, excepto a Josué y a Caleb, entrar en la tierra prometida. Eso les recuerda Moisés acerca de la fidelidad de Dios. Y podemos ver del versículo 26 al 36 las manifestaciones de la incredulidad. Los espías informaron al pueblo, diríamos que de manera realista y equilibrada hasta cierto momento. Dice que tomaron en sus manos el fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. ¿Sí? Esto dice el versículo 25 y también lo relata en el libro de Números, capítulo 13, del 1 al 33. Pero luego, dijeron los espías, la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es fruto de ellas. Llevaban un sarmiento, es decir, un racimo de uvas que lo colgaron en un palo, y también llevaron granadas e higos. Mas el pueblo que habita aquella tierra, y aquí empiezan los peros, ¿verdad? Es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también allí vimos a los hijos de Anac. Los hijos de Anac pues, eran gigantes. Pero Moisés, a pesar de eso, daba como un hecho que Dios les había entregado la tierra. Y él dice, mirad, Jehová el Dios de tus padres te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Pero el pueblo no le creyó a Dios. Se rebelaron y no obedecieron. Por eso Moisés dice, no quisisteis. Ese es un acto del intelecto, de la voluntad. No quisieron subir. Dice, antes fuisteis rebeldes. Fue el acto objetivo, la inacción, la desobediencia al mandato, dice, de Jehová vuestro Dios. Y no solo eso, dice que murmuraron. Es decir, hablaron en voz baja, que no los oigan, ¿sí? Pero con rencor, con amargura,
¿sí? Con disgusto, dice, y murmuraron en vuestras tiendas. Y llegaron al extremo, dice el versículo 27, de considerar una bendición como una maldición, diciendo, porque Jehová nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. No hayan motivación no hallaron motivación hacía ya 40 años en el informe positivo del informe de los espías. No hallaron lo positivo, no lo vieron. Solo ven y exageran las dificultades y obstáculos, como se explicó hace ya 2 domingos. ¿A dónde subiremos? Dice el versículo 28. Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades más grandes y amuralladas hasta el cielo, y también allí vimos a los hijos de Anac. Rechazan la ayuda de Dios. Versículos 29 al 33. Dios los animaba a través de Moisés. Dice, os dije, versículo 30, Dios combatiría por ellos, Él peleará por vosotros. Dios ya les había mostrado su poder, ellos ya lo habían visto. Moisés les dijo, Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo hasta llegar a este lugar. Pero no le creyeron a Dios en aquella ocasión. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Y él iba delante de vosotros y le dice cómo iba, con fuego en la noche y nube de día. Nosotros podemos saber aquí que fácilmente las actitudes negativas nos impactan en el ánimo. Creemos más las malas noticias que las buenas noticias. Ustedes se sorprenderán por qué se venden los periódicos, pues porque traen malas noticias. Incluso dentro de la jerga periodística se dice que las buenas noticias siempre son malas noticias. Y estamos acostumbrados a eso. Y nos impactan más esas malas noticias que las buenas noticias. Si nosotros tuviéramos periódicos donde dijeran, ayer no se cayó ningún avión en ninguno de los aeropuertos del país, nadie los compraría. Pero si se cae una avionetita y no pasa nada, simplemente quedó un poco dañada, como esta semana un avión que quedó con el pico hacia abajo, pues eso impactó. Pero nadie dijo de todos los aviones que despegaron y aterrizaron bien. Aquí los israelitas no son excepción. Les impactaron más los aspectos aparentemente negativos, porque de todos ellos Dios los iba a sacar, que las buenas noticias. Y luego viene el juicio de Dios por la incredulidad, del versículo 34 al 40. Dios se enojó y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, dice, y se enojó. Y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Esto, repito, ya había sucedido. Este es un repaso que está viendo, que está haciendo Moisés, porque ya habían pasado los 40 años y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios actúa de acuerdo con su naturaleza, es decir, de manera justa, justamente. Premia la fe de Caleb. Cuando Caleb tenía 85 años, conquistó a los gigantes hijos de Anac. Y dice, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y nosotros podemos leer esta historia de cómo Caleb a los 85 años fue y conquistó y venció a los hijos de Anac en el libro de Josué, en el capítulo 14, del versículo 6 al versículo 15. Pero Dios también castiga la rebeldía.
Dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Esto lo podemos leer en el versículo 37 y la historia en Números 20 del 1 al 3. Ustedes recordarán que a Moisés se le ordenó que le hablara a la roca para que diera agua y él la golpeó, desobedeció a Dios. Y por esto se le negó la entrada a la tierra prometida. Es decir, Dios también castiga la rebeldía. Dios es fiel cuando nos promete bendiciones, pero también es fiel cuando nos amenaza, cuando nos dice que algo va a hacer como castigo, Él lo hace, lo cumple. Ahora, Dios es fiel, porque finalmente, bueno, sí castigó a esa generación, pero como ya lo vimos hace 2 semanas, su pueblo poseyó la tierra prometida. Dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. Pero nosotros, bueno, aclaro, estos precisamente, estos hijos, que cuando se lanzó esta amenaza eran niños, estos son los hijos a los que ahora Moisés estaba dirigiendo y eran los que poseerían la tierra prometida. Dice, y daré ellos, la heredarán. Y aquella generación les dijo, pero volveos vosotros e id al desierto, camino al mar rojo. Y volvieron y vagaron durante 40 años. Un año por cada día que estuvieron los espías en la tierra prometida. Dios es consistente y congruente, cumple sus promesas fielmente. Estos hombres vagaron por el desierto, pero aquí estamos viendo a la nueva generación a la que está Moisés exhortando a entrar a la tierra prometida, porque Dios es fiel, ya se las había dado. Y nosotros podemos ver las consecuencias de la incredulidad. Aquella generación de hacía 40 años consideraron que podían enmendar su error. Después de que no creyeron y que no quisieron entrar, reconocen, dice, hemos pecado contra Jehová. Pero fue un reconocimiento intelectual. Y rechazan con soberbia el juicio de Dios. Porque Dios les dijo que no entrarían, que si lo intentaran serían derrotados. Pero ellos insistieron. Por eso dice aquí el versículo 41, que ellos dijeron, nosotros subiremos y pelearemos. Y os armasteis para subir al monte, y os hablé, y no disteis oídos. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. Moisés les habló y les dijo, no vayan, van a ser derrotados. Y actuaron desobedeciendo nuevamente a Dios y resultaron derrotados. Versículo 42 dice, Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió el amorreo y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir. Después de que llegaron los espías, hablaron positivamente de la tierra, todo lo bueno que era, pero luego dijeron los problemas que había y desanimaron al pueblo, y el pueblo no quiso creer. Cuando por lo menos mentalmente se dieron cuenta de su error, dijeron, no, vamos a corregirlo y vamos y peleemos. Y les dijo Moisés, no van a ser derrotados, no vayan. Y fueron derrotados. ¿Sí? Y Dios no escuchó pues su ruego. Pues dice el versículo 45, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oídos, y estuvisteis en Cades por muchos días, los que habéis estado ahí. ¿Saben cuántos años estuvieron? 14,000, ¿cuántos días? 14,500 días. Eso fue lo que estuvo el pueblo en el desierto, hasta que murió toda esa generación. Y ahora Moisés se estaba dirigiendo a esta generación, mostrándole, por un lado,
la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y la fidelidad de Dios para cumplir sus amenazas. Podemos concluir este estudio diciendo que el pecado más grave por su trascendencia es la incredulidad. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, dice el versículo 17 en adelante, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué se pierde el hombre si Cristo ya pagó por todos sus pecados? Pues porque no cree. La incredulidad, pues, es el pecado más grave, porque nosotros podemos cometer todos los pecados, pero si creemos que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. También de todo este pasaje podemos aprender que Dios manifiesta su justicia, premia la fe, la fidelidad y castiga la incredulidad. La incredulidad es un síntoma inequívoco de la soberbia. La verdadera fe se contrapone a la soberbia. Si le creemos a Dios verdaderamente, no haremos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Haremos humildemente la voluntad de Dios. Ellos no la hicieron. Primero no quisieron entrar, no le creyeron. Y luego se fueron a pelear contra los amorreos cuando les dijeron: no vayan, porque Dios ya no está con ustedes y los van a derrotar. Ellos hicieron su voluntad en ambas ocasiones y por eso recibieron su castigo. Con toda sinceridad debemos reconocer las situaciones en las que hemos dudado de las promesas de Dios, es decir, de promesas de bendición. Pero también debemos reconocer que a veces no hemos considerado sus advertencias, sus amenazas, sus prohibiciones y que hemos hecho nuestra voluntad. Esto lo debemos hacer con toda sinceridad. La fe deja de serlo por nuestra soberbia, dejamos de creer por nuestra soberbia. Incluso a veces nosotros decimos tener mucha fe. Pero vivimos murmurando, quejándonos, con rencores, con amargura, con ingratitud, sin reconocer las bendiciones de Dios. Y decimos tener mucha fe. Jesús se comprometió a realizar grandes actos si nosotros creemos. Es más, dijo: si tenemos un poquito de fe, como un grano de mostaza. Si nosotros decimos tener mucha fe, es un acto de soberbia. Porque si tuviéramos mucha fe, haríamos grandes actos. Dios mandaría grandes bendiciones. Decir que tenemos mucha fe cuando se nos pide que tengamos un poquito es un acto de soberbia. Luego confundimos el voluntarismo con la fe y actuamos impulsivamente. Una hermana dejó de tomar sus medicinas para el corazón porque por ahí un sanador le dijo que la demostración de su fe era que dejara de tomar las medicinas. Y ella las dejó de tomar. Le dio un infarto. Volvió a tomar las medicinas que le habían recetado los médicos y murió de un infarto. El voluntarismo consiste
en suponer que si nosotros deseamos con intensidad algo, o si creemos con intensidad que algo sucederá, es decir, que tenemos fe en la fe, no en Dios, o que si lo visualizamos con vehemencia, sucederá lo que anhelamos. La versión populachera del voluntarismo es que si nosotros gritamos sí se puede, las cosas van a suceder y no es así. Todo esto es soberbia porque suponemos que lograremos que algo acontezca porque nosotros nos hemos propuesto que acontezca, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios ni los planes de Dios. Es más, en ocasiones ni siquiera tomamos en cuenta las circunstancias ni la realidad. Todo esto es soberbia. Mira, hermanos, cuando dudamos, resulta mejor reconocerlo. Si no tenemos suficiente fe, si ni siquiera alcanzamos el granito de mostaza, lo mejor es reconocerlo, con humildad. Un padre le dijo a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. Jesús no le reprochó su petición. Al contrario, con esa fe imperfecta de este hombre que conocía, que creía, pero que a la vez dudaba, Jesús liberó a su hijo de un demonio. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad y quedó demostrado con el pueblo. El pueblo no le creyó. Aquellos que no creyeron no entraron, pero finalmente sus hijos entraron en la tierra prometida porque Dios siempre es fiel en sus promesas, pero recuerden también en sus advertencias y amenazas es fiel para cumplirlas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres fiel y tú obras en nosotros por esa fidelidad, por ese amor, por esa misericordia que nos tienes. Te pedimos que aprendamos de esta historia, de todas las historias que aparecen en estos 5 libros, que para eso quedaron escritas, para que mantengamos nuestra esperanza, nuestra fe en ti, en tu misericordia. Obra pues en nosotros esta fe y fidelidad por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.